Qué rico es el café. Bienvenido a un nuevo episodio de Un Café con Guillo. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora María Alejandra Cabrales. Ella es psicóloga y especialista en psicología infantil. Y vamos a hablar de un tema muy importante, la crianza. A nosotros los padres no nos enseñan cómo criar a nuestros hijos y vamos aprendiendo ahí en la práctica, improvisando. Así que ella nos va a hablar de este tema tan importante. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti, doctor Guillermo, por invitarme a hablar sobre este tema tan valioso para las madres, los padres y los cuidadores de niñas, niños y adolescentes. Pero sabes, en la presentación te faltó algo muy importante y es que soy entrenadora y estoy certificada por la PDA como entrenadora para padres en disciplina positiva. Ok, perfecto, excelente. Eso es como algo adicional a lo que se estudia en el posgrado y lo que da también la experiencia atendiendo a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Vamos a hablar de la crianza democrática, me decía, ¿cierto? ¿Qué es exactamente eso? Para los que nos están viendo y escuchando, querrán saber qué es la crianza democrática. ¿Cómo quieres que te hable? ¿Como mamá o como terapeuta? Bueno, podría ser como porque mamá. Porque son dos visiones totalmente diferentes. Y qué bueno, porque podría hablarnos como mamá y como terapeuta. Claro, así es. Fíjate que en estos días precisamente estaba tomándome un café con una colega y yo le decía, yo difiero mucho de los creadores de contenido en crianza respetuosa y en crianza democrática, que viven todo el tiempo hablando de que mira, tú nunca debes decirle no a tu hijo, mira, tú no debes gritar, mira, tú debes hacer esto, o tú debes cambiar el no por un sí, etcétera, etcétera. Yo le decía, qué fácil es poder traer a las cámaras lo que tú te lees en un libro. Pero, ¿será que cuando tú dices eso eres mamá? ¿Tienes a tu hijo o a tu hija haciendo berrinche en algún momento? ¿Sabes cómo controlarte? Entonces es un tema bastante complejo cuando nosotros hablamos de crianza y no somos padres. ¿Ves? Sí, desde la teoría es muy fácil hablar y replicar lo que un autor puede decir, pero en la práctica es lo complejo. Así es. Doctor Guillermo, la crianza democrática no es más que los comportamientos o que las acciones que nosotros como padres o cuidadores tenemos con nuestros hijos al corregir o a redireccionar un comportamiento para que se cree más conexión antes que corrección. Esa es la clave. Conexión antes que corrección. ¿Por qué? Y es uno de los objetivos de la crianza democrática. Tú vas a ayudarle a tu hijo o a tu hija a crear habilidades para la vida. Ok, interesantísimo. Habilidades para la vida. Para la vida. Para que ellos aprendan a desempeñarse en la vida. Okay. Yo te muestro cómo se hace, yo conecto contigo y te suelto para que tú lo hagas. Porque a nosotros no nos sirve hacerle todo a nuestros hijos y no conectar. Porque cuando tú impones, tu cerebro automáticamente se cierra. Pero claro, cuando tú conectas, el cerebro se abre y mucho más caso, entre comillas, ese niño o esa niña te va a hacer. O sea, es una forma de decirle al niño que haga algo, pero no porque te lo imponen, sino para que entienda por qué lo debe hacer. Algo así, ¿no? Así es, que él mismo interiorice y que él mismo sepa por qué lo debo hacer y qué ganancia voy a obtener de eso que yo voy a hacer. No solamente por ese momento, sino que eso me va a crear esa habilidad que yo quiero tener cuando sea un adulto. Y que aprendan la ganancia que van a obtener y las consecuencias que pueden haber a largo plazo de cualquier comportamiento que tenemos los seres humanos. Ha tocado una palabra muy importante y son las consecuencias. De todos los actos hay consecuencias. En la disciplina positiva le llamamos consecuencias naturales de las cosas, porque es que si yo derramo este café, la consecuencia es que voy a tener el piso mojado, ¿ves? Pero hay otras consecuencias que nosotros no los aceptamos y es que yo te tengo que regañar o te tengo que pegar porque tú me derrames ese café. La consecuencia es que está el café mojado y tú debes ir a buscar el trapero y limpiar. Pero yo no tengo por qué pegarte, claro, ni gritarte, ni maltratarte porque tú derramaste ese café. Sí, no la consecuencia del castigo, sino de lo que puede pasar. Una consecuencia natural, claro, así es. Claro. Y eso es muy importante porque el modelo de crianza
incluso al que nosotros estamos acostumbrados, que nuestros padres era un modelo bastante vertical. Autoritario y de consecuencias directas de esa autoridad. O sea, si botaste el café, entonces te pego. Entonces ya yo no lo voto porque tengo miedo de que tú me vas a pegar o como mi padre me vas a pegar. Acabas de decir también otra cosa muy importante. Y en estos días conversaba con mi suegra y me decía, ay, ahora me tienen ya aburrido con ese tema de que no debemos castigar, de que no debemos pegar. Y en las redes sociales está muy de moda el tema de los niños de cristal o la generación de cristal. La generación de cristal. Que nosotros los psicólogos o los psiquiatras del siglo XXI estamos creando generación de cristal. Pero yo le decía a mi suegra, ¿tú crees que tus hijos te hacían caso por respeto, por conexión o porque te tenían miedo? ¿Por miedo? Y ella se quedó pensando y me dijo, bueno, nunca me había planteado esa pregunta. Yo creería que por miedo, pero igual no tengo ningún hijo consumidor, ni tengo ningún hijo ratero, ni tengo ningún hijo que se me salió de la línea, ninguna oveja negra. Yo le dije, sí, no tienes ninguna oveja negra, pero te puedo sacar de cada uno de tus hijos aquellas consecuencias de esa crianza que tú quisiste impartir o que impartiste en ese momento. ¿Como cuál? Es un hijo que no goza de buenas habilidades sociales. Es un hijo que no tiene la inteligencia emocional suficiente para poder acompañar o para tener una relación de pareja con otra persona. Es alguien que cuando se enoja no es capaz de decirte vamos a conversarlo, sino que se aísla y se va. O pelea. Esas son las consecuencias, así es, o pelea. Esas son las consecuencias invisibles que nosotros actualmente queremos que la sociedad y que las madres y que los padres y que toda la familia en general empiecen a interiorizar. Y yo te voy a agregar algo. Sabes que yo creo que la gente hoy en día confunde la crianza positiva, o bueno, la crianza democrática, con la crianza permisiva. Entonces ahí es donde creo yo que está el error incluso de esta generación que estuvo ante la crianza autoritaria, de pensar que es que este modelo es permisivo. Y no tiene nada que ver con eso. No tiene, o sea, lo absolutamente, contrario. así es. No tiene nada de permisivo. Así es. Entonces se ha confundido esos dos conceptos, la crianza permisiva con la crianza democrática, y yo creo que ahí es donde está el error. Radica la diferencia. Exacto. Hablábamos ahorita entonces de la crianza autoritaria. La crianza autoritaria es aquella crianza donde yo digo, tú lo haces porque tú lo tienes que hacer y vives en mi casa. Ni siquiera teníamos la opción de ir al centro comercial en Navidad o al lugar donde sea que nos compraban la ropa nuestros padres, de escoger lo que nosotros queríamos. Simplemente nos dejaban en la casa y nos decía, esto es lo que te traje a ti. Si te gusta o no, te lo tienes que poner. Esto es lo que hay de comida. Si te gusta o no, te la tienes que comer. Y para reprender o para enseñarle al niño o a la niña, te pegaban, te castigaban, te maltrataban. ¿Qué pasa con la crianza permisiva? La crianza permisiva es aquel estilo de crianza en el que yo dejo que mi hijo o mi hija haga todo lo que le dé la gana. Y sea el que mande, se pierden los roles. Que sea el papá o que sea la figura de autoridad. Y además hay mucho exceso de cariño y de amor, ¿sabías? En esa permisiva. En esa permisiva, en la crianza permisiva. Entonces no hay límites, no hay normas, yo dejo que mi hijo haga lo que él quiera, se monta por encima de las reglas, quiere ser mi padre, y yo, para evitar de que el niño llore o de que el niño tenga un trauma, yo dejo que él haga lo que él quiera. Y fíjate que las consecuencias entre un niño que crece con crianza autoritaria y otro que crece con crianza permisiva es más catastrófica los que crecen bajo una crianza permisiva. Más que la autoritaria. Así es, así es. Entonces, vámonos a lo que tú comentabas. Confundimos mucho la crianza permisiva con la crianza democrática. Así es. Y son dos cosas totalmente diferentes, porque es que en la crianza democrática sí hay límites, sí hay normas, pero tú también dejas a ese niño o a esa niña ser con su identidad. Y opinar. Porque antes no se podía opinar. Y que tomen decisiones en la familia. Yo tengo una de mis estrategias que yo utilizo cuando hacemos asesoría de crianza, y es que dentro de este modelo de crianza democrática existe algo que se llama reuniones familiares. Las reuniones familiares yo trato de que las familias las impartan 2 veces al mes o 1 vez al mes, dependiendo de cada caso. Y en esa reunión familiar
todos los participantes, niña, niño, papá, mamá, abuelo, todos los que están en el núcleo familiar participan y toman decisiones, hablan de lo que sí estuvo bien, de lo que no estuvo bien, de los problemas que tenemos como familia y tú qué opinas de cada cosa. Eso es algo muy efectivo para la crianza democrática. Y con base a la decisión que el niño pueda tomar en algún momento hay que guiarlo, ¿no? Porque a veces piensan no es que el niño toma las decisiones autónomas, no. Tú como tutor, como padre vas a guiar esas decisiones y a tratar de persuadirlo si de pronto la decisión es equivocada, ¿no? O toma una decisión equivocada. Eso se basa en el ciclo del desarrollo en el que se encuentre esa niña o ese niño, porque es que yo no puedo dejar a mi niña de 3, 4 años que tome una decisión por sí sola. Así es. Acuérdate que uno de los principios de la crianza democrática es enseñarle habilidades para la vida, no resolverte todo lo que tú quieres y mucho menos dejarte ser lo que tú quieres, porque un niño de 4 años no tiene la maduración cerebral para poder tomar una decisión por sí solo. Así es. Somos nosotros como padres quienes los debemos guiar. A mí me da risa cuando las generaciones anteriores a nosotros, que ya son mayores hoy en día, dicen, es que nosotros nos criaron así autoritariamente y no hay ninguno traumatizado. Y no nos pasó nada. Y nos ponemos a analizar, ¿y cuánta gente traumatizada hay? ¿Cuántos problemas de salud mental no hay secundario a ese autoritarismo exagerado, a ese régimen militar? Si bien lo que tú decías, se obtenían beneficios, porque obviamente en el autoritarismo también se consiguen cosas, de pronto hay un modelo que hoy en día es el democrático, que puede combinar algunas cosas de los límites, la autoridad, sin pasarse a esa otra parte que era el castigo, el maltrato, porque es que no solamente era que nos pegaban físicamente, sino que había maltrato psicológico en muchas familias. Pero por supuesto. Decían cosas horribles, ¿no? Tú has dicho algo, una palabra muy importante acá, y es que es diferente ser la autoridad a ser autoritario. Así es. Ser autoridad es decir, ustedes, yo estoy aquí para ayudarlos, yo soy la cabeza, yo los voy a guiar, y es muy diferente a ser autoritario, porque cuando somos autoritarios aquí se hace lo que yo diga. Correcto. ¿Ves? Y bueno, para mí... Y se hace lo que yo diga y sin explicar por qué. Sin explicaciones. Porque siempre uno tiene dudas, ¿no? Papá, ¿y por qué? ¿Y por qué tal cosa? Lo más lógico es que le explique, mira, no por esto y esto y esto, y bueno, porque yo soy tu papá y te quiero guiar, por poner un ejemplo. Pero no es como antes, es así y punto. No hay explicación. ¿Sabes también de qué me acordé? Y es que lo difícil que es colocar límites y normas dentro del hogar, sobre todo cuando hay adolescentes. Así es. Porque bien sabemos lo que pasa cerebralmente con los adolescentes que están en ese cambio y se les dificulta mucho seguir límites y normas. Así es. ¿Qué pasa con este tema de los límites? Es que tú le puedes decir a tus hijos, es que aquí en casa de lunes a viernes se debe dormir a las 8 de la noche. Todo el mundo ya debe estar acostado en su cama. Pero resulta que el viernes tú quedaste con unos amigos tuyos, vamos a la casa, nos tomamos algo, comemos algo y ahí están todos tus hijos. Es algo en casa, algo familiar con tu círculo más cercano de amigos. Pero ese día, como tú estás feliz, como tú estás con tus amigos, ese día tú no le dices a tus hijos que se tienen que ir a dormir a las 8 de la noche. Tú dejas que sus hijos se duerman a la misma hora que te duermes tú. Y aquí radica la importancia de la crianza democrática. El límite se respeta, sea lo que sea, se haga lo que se haga. Sábado, domingo, haga fiesta o no haga fiesta, nada tiene que ver con tu estado de ánimo. Tú debes decirle a tu hijo que cumpla ese límite. Okay. O sea, que hay límites que no son negociables, por decirlo así. Totalmente, hay límites que no son negociables. Y con esto no te estoy diciendo que tú vas a crear a unos robots, porque tampoco es la idea. Acuérdate que queremos que ellos empiecen a tener habilidades para la vida. Así es. Pueden ser flexibles estos límites y estas normas, de acuerdo a la negociación que tú puedas hacer con ese niña o ese niño. Mira, hoy estoy con mis amigos, si tú no te duermes a las 8 de la noche, mañana ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se te ocurre? Tú no le vas a dar la respuesta. El niño o la niña, tu hijo o tu hija te va a decir, papá, si me dejas hoy dormirme a las 9 de la noche, mañana podría hacer esto y esto. ¿Dónde se aplica más esta forma de asesoría en crianza? Bueno, porque puede ser una asesoría y puede ser también terapia, ¿no?
¿En un consultorio o en un ambiente, en una casa, en el colegio? ¿O se pueden aplicar en los tres escenarios? Dentro de los tres que me mencionas, en la escuela no se podría, sería como la última opción. Ok. Pero las asesorías de crianza, lo mejor es que sea dentro de un consultorio. Puede ser de manera virtual, que ahora es como el boom, Claro. las redes sociales, y puede ser de manera presencial. A veces tengo consultantes que llegan, es que mira, es que mi hijo grita mucho, es que mi hijo le pega a los demás, es que mi hijo tiene cierto comportamiento, pero yo me pongo a analizar a la mamá y el papá y le digo, mira, ¿sabes qué? Tu hijo de 3 años, de 4 años, no necesita terapia. Quien necesita la terapia y el acompañamiento eres tú, porque tú debes aprender a ser padre. Tú lo decías al inicio, nadie nos enseña a ser madre. No hay un manual para eso. Y para eso existen las asesorías de crianza. Entonces, el mejor contexto puede ser consultorio, manera virtual, manera presencial o también en tu casa. Y eso es muy importante porque, ¿sabes? Te digo, no es lo mismo que tú te leas un libro, y lo dijimos al principio. Por ejemplo, yo puedo leerme un libro de crianza positiva, pero cuando voy a ponerlo en práctica necesito a alguien que me dé la experiencia. Y ahí es donde la asesoría toma mucha más relevancia, porque de pronto yo puedo creer que estoy haciendo algo bien y no lo estoy haciendo bien. Lo que leí en el libro. Eso que tú dices me da mucha risa porque me pongo yo como mamá. Claro. Yo intento desbordarme muchas veces, muchísimas veces, con las conductas y los comportamientos de mis hijas, pero cuando estoy en ese punto de que quiero maltratarlas, ya sea físicamente o verbalmente o psicológicamente, pienso, ¿qué estás haciendo? Con esto, ¿qué le quieres enseñar? Si tú te desbordas y si tú te explotas, ¿qué es lo que le quieres transmitir a tu hijo? ¿Será que le vas a enseñar algo? Y es difícil poder llegar a ese punto. Claro. Solamente lo logramos los padres cuando tenemos las asesorías y cuando tenemos la madurez de inteligencia emocional, poder saber regular lo que yo siento antes de actuar y herir a mis hijos. O sea, que el trabajo es con los padres, definitivamente, porque pues, son los que van a ejercer la crianza. Así es. Doc, y cuéntenos, ¿y cómo se contactan con usted? ¿Cómo se puede solicitar una asesoría? Yo sé que usted está muy activa en redes también y por ahí vemos bastante información que usted comparte, pero de pronto alguien que nos está escuchando y viendo dice, pero ¿y dónde podemos contactar a la doctora para que nos asesore? No, pueden seguirme en las redes, psicólogainfantil.maleja. Ahí en mis redes sociales están todos mis contactos y podemos tener una conversación y poder analizar cada caso en particular, porque tú bien lo decías, a veces son los padres o los cuidadores, pero algunas veces son los niños. Siempre las asesorías de crianza van acompañadas con alguna modificación de conducta. Claro. ¿Ves? Porque de tanto ejercer alguno de estos 3 estilos de crianza, ya nuestros hijos tienen unos comportamientos predeterminados. Entonces es la asesoría de crianza y adicional yo tengo que trabajar para eso que ya yo dejé instalado pueda desvanecerse y podamos crearle a ese niño nuevas habilidades para poder desenvolverse en su ámbito familiar, social y escolar. Aparte de las asesorías personalizadas, hay talleres también donde van varios padres y se hace como una especie de, ¿cómo le llaman? Como terapia grupal, sí, algo así, sí, pero sí, no sería como terapia grupal, sino donde podamos enseñarle a ellas qué es la crianza democrática, cómo lo impartimos, cuáles son las herramientas prácticas que podemos utilizar. Porque es que esto no es tan fácil, Guillermo. Hablarlo aquí, una persona que venga a ver este podcast no nos puede decir a nosotros, yo escuché al doctor Guillermo y a la doctora María hablar sobre crianza respetuosa y ahora lo voy a aplicar. Eso no es así. Total. Eso conlleva mucho entrenamiento, mucha asesoría y mucha práctica además. Claro. Tú puedes aplicar crianza democrática y equivocarte. Claro. Muchísimas veces. Claro. Puedes gritar, puedes pegar. Yo soy anti golpes y anti-maltrato físico, pero no te puedo negar que yo a veces alzo la voz. Pero ¿sabes qué es lo importante y es uno de los principios éticos dentro de la crianza democrática? Es que después que tú cometes ese error, tú pidas disculpas. Porque también es otro error que nosotros cometemos como padres. Nosotros creemos que siempre tenemos la razón. O por lo menos queremos parecer a nuestros hijos que tenemos la razón. Dios lo quiera y vaya yo a decir que no la tuve.
Totalmente, porque además así fue que nos enseñaron. Claro. A nosotros claro. nadie nos dijo, esto debe serse así. No. No, tu mamá o tu papá o mi mamá y mi papá, Dios mío, que mi mamá no venga a ver esto, mi mamá sí me maltrataba. Claro. Y en estos días, hablando precisamente de los talleres grupales, me llevé a mi mamá a un brunch sobre crianza respetuosa y le decía, mami, perdóname, pero tengo que hablar de todo lo que tú me hiciste. Entonces ¿Cuánto ahí, duró sin hablar? no quiso participar en una actividad cuando le decíamos a las madres, piensen en la última vez que su hijo la hizo o lo hizo tener dolor de cabeza. Y dijo, mejor no hablo. Es un tema complejo. Bueno, entonces te decía que después de este podcast vamos a quedar con más dudas que cualquier otra cosa, y hay unas herramientas prácticas en disciplina positiva que te van a ayudar a ti de acuerdo a cada situación que tú estés enfrentando a saber qué hacer. Sí, la idea de este podcast es sembrar la inquietud en la persona para que puedan adentrarse en el mundo de la crianza positiva. No es porque obviamente es un corto tiempo en lo que estamos hablando y nos vamos a dar herramientas puntuales, pero sí vamos a despertar la inquietud de la gente. Yo estoy seguro que mucha gente va a quedar con la idea de qué es eso, quiero saber más. No, y aclarar también que no queremos tener generaciones de cristal. Correcto. Que no queremos tener generaciones de cristal, y es muy diferente la crianza permisiva con la crianza democrática. Ya aclaramos la gran diferencia. La gran diferencia. Aquí hay un tema también, doctor Guillermo, importante, y es cuando mamá y papá e hijos viven con los abuelos. Porque Crianza paradójicamente, mi mamá, que es abuela, a mí no me crió como intenta crear a mis hijas. No. Ahí se vuelve permisivo. Mi mamá a mí sí me Ese dio, modelo se repite. a mi mamá sí me dio rejo, mi mamá sí fue autoritaria, pero entonces ahora cuando yo grito a una de mis dos hijas, mi mamá me dice, ¿por qué la gritas? Eso no se resuelve así, mira por qué lo haces de esta forma. Se torna un poco más difícil la crianza democrática cuando vivimos con los abuelos dentro de casa. Claro. Y que no quieren ir, además, a las asesorías de crianza. Porque ellos saben cómo criar. Exactamente. Yo te crié bien a ti, con golpes, con rejos, con castigo, pero así no estoy criando a mi nieto, pero también lo estoy criando bien. Entonces es una dualidad. Sí, es tremendo, sí, realmente. Y como difícil. ellos ejercen siempre como padres de nosotros, entonces creen que pueden corregirnos a nosotros hasta en cómo criamos a nuestros hijos. Así es. Podemos quedar hablando aquí mucho tiempo de esto, pero bueno, ya nos estamos acercando al final. Yo quiero que usted nos dé una recomendación adicional a los que están escuchando, algo que quiera decirnos, puntualizarnos sobre todo lo que hemos hablado. No, decirles que no es necesario que tú te estés identificando con alguno de estos tres estilos de crianza. Yo pienso que la salud mental en estos momentos es algo muy importante y que todas las familias y que todas las personas debemos recibir estos acompañamientos, ya sea por parte de psiquiatría o psicología, para poder saber qué hacer con nuestros hijos. Estamos creando una generación que va a tener buenas habilidades en el futuro, que van a ser buenas madres y buenos padres, porque las madres y los padres de ahora están muy presentes emocionalmente en la vida de los hijos. Ya la figura del padre no es proveer, como eran nuestros padres. La figura de los padres ahora es más presencia emocional, y eso es mucho más importante para las niñas y los niños que cualquier otra cosa. Así es. Siempre traten de buscar ese acompañamiento terapéutico, no por nosotros, porque yo siempre he dicho y lo sostengo, a mí me importa un carajo, hablando coloquialmente, mi salud mental, pero cuando yo veo a mi hija o a mi hijo quebrantarse, yo hago hasta lo que sea para que mi hija o mi hijo pueda salir de esa situación en la que se encuentra. Eso es lo que les quiero dejar hoy. Entonces, muchas gracias nuevamente por haber aceptado estar acá, compartirnos esta información que es muy valiosa, créanme, que es de mucho provecho. Llegamos al final de este episodio. Yo me quedo aquí tomando mi café y nos vemos en un próximo episodio para hablar de temas de tanta relevancia como este. Muchas gracias. Gracias.